Perspectiva caballera de una esfera. Sabemos por las numerosas publicaciones que sobre la materia existen que la perspectiva caballera de una esfera es una elipse. Vamos a determinar los ejes de esa elipse y por tanto la realización de dicha perspectiva, que por tanto en ese caso es sencilla. Es curioso porque la mayoría de esas publicaciones no justifican el procedimiento, en qué se basa el procedimiento de dicha elipse, de obtención de dicha elipse y el porqué de los parámetros de la misma. Nosotros lo que vamos a recordar para hacer esto es que una perspectiva caballera es una proyección oblicua sobre un plano del cuadro, es decir, que la dirección de proyección es oblicua al plano del cuadro. Nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser un recordatorio que va a ser la esencia del fundamento en el que se basa la construcción de esa perspectiva caballera de la esfera. Diremos que la perspectiva caballera es una elipse cuyo eje menor es perpendicular al eje Y proyectado de la caballera y cuya medida está en valor real, es decir, la medida de ese eje menor coincide con el diámetro de la esfera, y el eje mayor es un determinado valor que corresponde a una elipse de la cual la distancia del centro de la esfera al foco, a uno de los focos de la elipse, es la medida reducida del radio de la esfera. Esto es un poco lo que pretendemos demostrar y luego haremos la representación que, como se puede comprender, es bastante sencilla una vez explicado esto, pero vamos a intentar justificar el fundamento en el que se basa. Partamos de un sistema diédrico auxiliar en el que tenemos aquí nuestra línea de tierra y la proyección horizontal y vertical de una esfera. Vamos a suponer una perspectiva caballera, que es luego lo que haremos, en la cual el coeficiente de reducción es 0,5. Recuérdese que una unidad de medida situada real en el eje Y significa que se reduce a la mitad, dado que acabamos de decir que el parámetro de la caballera sería 0,5. Bien, por efecto, esos 0,5 son debido a la dirección oblicua de proyección. Vamos a proyectar esta esfera que tenemos aquí, cuyas proyecciones tenemos aquí, según una dirección oblicua respecto al plano horizontal de proyección, en el cual esta medida es el doble de esta, o esta la mitad de esta. Este sería el eje Y proyectado y este sería el equivalente al eje Y. Hallamos la proyección de esta esfera sobre el horizontal. Podríamos también decir que el fundamento es el que se basa en la sombra de esta esfera sobre el plano horizontal. Esto recomendamos el repaso en el sistema diédrico, si no se quiere, aunque lo vamos a hacer aquí ahora mismo, el proceso. Trazaremos por el centro de la esfera una paralela a la dirección de proyección, a la dirección oblicua de proyección. Haremos esta paralela a esta línea de aquí, en que esto es el doble de esto. Hallaríamos la traza horizontal de esa línea y por este punto haríamos una perpendicular y en el corte con una frontal trazada por el centro nos determinaría la proyección del centro de la esfera sobre el plano horizontal. Es decir, la sombra de este punto sobre el horizontal sería este. Obsérvese que una sombra con luz paralela es equivalente a la proyección, a una proyección, porque una proyección es la acción de un conjunto infinito de rayos paralelos a una dirección. Una vez que tenemos eso, vamos a tomar aquí el radio perpendicular y vamos a tener el correspondiente en esta prolongación y por estos dos puntos haremos paralela a la dirección de proyección oblicua. Hallamos la traza de esa dirección oblicua con el horizontal, que sería este punto, y haríamos otro tanto con la otra paralela a esa dirección. De esta manera tenemos esta medida que representa el eje mayor de la elipse representativa de la sombra arrojada, o la proyección oblicua de esa esfera sobre el horizontal. Una vez hecho eso, tomaremos aquí, estos son los extremos de esa elipse, y ahora tomaríamos este punto y este, que serían los que corresponden a aquellos por los que proyectamos en esa dirección, y tendríamos aquí ya el eje menor y el eje mayor de la elipse representativa. En realidad, nosotros, ahí tendremos esa elipse, esta sería la sombra o proyección de la esfera sobre el plano horizontal, según una dirección oblicua de proyección. Dicho esto, vamos a observar un detalle, y es que este punto corresponde a este, de aquí, proyectándolo, y este punto corresponde a este otro, igualmente proyectando. Luego, esta elipse, esta circunferencia que tenemos aquí, situada en este plano proyectante, se proyecta sobre el horizontal sobre
según una elipse cuyo eje menor es este segmento que va desde este punto hasta este y cuyo eje mayor sería este segmento definido por este punto y por este. Esta elipse en este caso, debido a la inclinación del plano en el que se encuentra la circunferencia, pues es muy próxima a una circunferencia. Obsérvese que si esta de aquí es la circunferencia inicial de la proyección de la esfera, esto ha reducido ligeramente el radio. Esto es debido a esta inclinación, que es una inclinación bastante acusada respecto al plano horizontal. Y esta sería la curva de contacto de la, digamos, la sombra. Es decir, si esto lo consideramos como un problema de sombra, esto sería la línea, el plano en el que se sitúa la separatriz, es decir, la línea que separa la parte de luz de la parte de sombra. Y esta curva que tenemos aquí, esta elipse, sería dicha separatriz situada, como digo, en este plano. Pero bueno, lo que aquí nos interesa es que hemos obtenido la proyección oblicua de una esfera sobre un plano, que sería como podemos ver esta elipse, lo cual demuestra que la primera parte de lo que hemos dicho es que una perspectiva caballera de una esfera es una elipse. En principio esto es como si fuera este plano horizontal, el plano del cuadro de la caballera. Por otro lado, vamos a recordar otra cosa. Hay un teorema que se llama teorema de Dandelin, aplicado a las cónicas, que tenemos varios vídeos explicativos en la parte de geometría plana. Y el teorema de Dandelin dice que si tenemos un cono o un cilindro, en este caso, seccionado por un plano, obsérvese que este plano horizontal está seccionando a este cilindro, esto sería una especie de cilindro proyectante o un cilindro de luz, según se quiera decir. Bueno, pues si nosotros inscribimos entre el plano sección, que sería este horizontal, y el cilindro, inscribimos dos esferas, los puntos de contacto de esas esferas con el plano sección son los focos de la elipse sección. Esto es lo que corresponde al teorema de Dandelin, que fundamentalmente está desarrollado para conos, superficies cónicas, y nosotros en los vídeos a los que me refiero lo tenemos desarrollado para cónicas, pero también en realidad un cilindro se puede considerar también como una superficie cónica cuyo centro, cuyo vértice del cono está en el infinito. Entonces nosotros sabemos que, según ese teorema, al inscribir entre el plano sección y el contorno de la superficie, es decir, este cilindro auxiliar, y si inscribimos una esfera, el punto de contacto de esa esfera, el punto de tangente de esa esfera con el plano sección es el foco de la elipse. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar, aquí vamos a obtener, digamos, la esfera o la circunferencia así, tangente a este lado y a este lado, y ahí tendremos hacemos una bisectriz, la bisectriz de este ángulo, que sería esta línea, y hallamos ahora la bisectriz de este otro ángulo. Esas dos bisectrices se cortan en un punto, que es el centro de esa esfera inscrita, y la trazamos, y el punto de contacto de tangencia de esa esfera con el plano sección, que sería el plano horizontal, es el foco de la elipse en cuestión. Este punto, si ahora lo proyectamos perpendicularmente aquí, puesto que aquí tenemos la sección en verdad magnitud, este sería el foco, y si hiciéramos por el otro lado, prolongando esto, que ya no lo vamos a hacer, o hallamos simplemente el simétrico, tendríamos el otro foco. Y ahí tenemos los dos focos de esta cónica. Podemos hacer una verificación, y es que nosotros hemos dibujado la cónica partiendo de sus ejes, sabemos que la distancia del foco al extremo del eje menor coincide esa medida, según la teoría de elipse, esa medida coincide con la medida del semieje mayor. O sea, este semieje mayor, su longitud es igual a la distancia del foco a este extremo del eje menor. Esto simplemente podemos aquí ver que si hacemos esta acotación, 16,8, la distancia de aquí a aquí, y si medimos ahora la distancia del semieje mayor, también serían los mismos 16,8, lo cual demuestra que este punto es el foco de esa elipse. En los vídeos de geometría se demuestra el teorema aplicado a las secciones cónicas y bueno, pues, podemos recomendar su visionado en un momento determinado. Pero bueno, ahora simplemente estamos aplicando el teorema solo para entender el por qué la perspectiva caballera de una esfera es una elipse cuyo eje menor coincide con el diámetro de la elipse y cuyo eje mayor es tal que la distancia del centro al foco, o semidistancia focal, es coincidente con la medida del radio de la esfera reducido. ¿Por qué? Pues por una razón, porque si yo ahora hago aquí una perpendicular, vamos a hacer, o sea que nosotros podemos verificar que, claro, esta distancia es el radio de la esfera.
y esta distancia es la distancia reducida según la dirección de proyección. Obsérvese que si este es el foco, que lo hemos obtenido aquí como punto de tangencia, este punto está en esta misma vertical, y entonces vemos que esta distancia es la medida reducida del radio de la esfera. Si yo este punto lo uno con este, y hago aquí esta dirección de proyección oblicua, esto sería la medida reducida y esto es la medida real, lo cual significa que la distancia del centro al foco de la elipse es el radio de la esfera reducido, puesto que la distancia de este punto a este es el radio de la esfera. De ahí la demostración de esa definición, que suele venir generalmente en todas las publicaciones, pero que normalmente no es habitual encontrar la justificación del por qué. Siempre nos hemos preguntado por qué el foco de esa elipse representativa de la perspectiva caballera de una esfera es la distancia, la semidistancia focal, es el radio de la esfera reducido. Pues de esta figura, de esta construcción, que se basa lógicamente en el fundamento de la caballera, pues se deduce. Y ahora vamos ya a aplicarlo a la perspectiva en un caso concreto. Vamos a dibujar pues una esfera en perspectiva caballera. Ya ponemos nuestros ejes en caballera, el eje X, el eje Y, el eje Z, perdón, y el eje Y. Supongamos este centro de la esfera, con su proyección sobre el plano X o Y, y vamos a suponer que proyectamos, este es el centro de la esfera, en perspectiva, esta es la perspectiva del centro de la esfera, proyectamos ese centro sobre el plano del cuadro. Recuérdese que el plano del cuadro es el XZ. Bien, esa circunferencia sería la proyección de la esfera sobre el plano del cuadro. Recuérdese que el plano del cuadro está en verdad magnitud. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer va a ser aplicar lo que acabamos de demostrar. Tomar una dirección. Obsérvese que este eje menor es paralelo, perdón, es perpendicular al eje Y proyectado. Este eje menor es perpendicular al eje Y proyectado. Este es equivalente al eje Y proyectado, igual que este. Este sería el eje menor, que lo vamos a poner en el centro, una paralela, la ponemos aquí. Su medida, la medida, hemos dicho, del eje menor, coincide con el radio, con el diámetro de la esfera. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser localizar, digamos, los focos. Estos focos que tenemos aquí, cuya distancia focal hemos visto que es esta, pues esto lo hemos aplicado para digamos, una esfera de igual radio de una figura y de otra, pues ahora reducción 0,5 de la caballera, y entonces ahora aplicamos esa reducción del radio de la esfera, la aplicamos para obtener los focos. Entonces dibujamos aquí esta misma circunferencia y ahora hacemos una circunferencia reducida a la mitad. De modo que este punto que sacamos aquí sería el foco, uno de los focos de la elipse en cuestión, y el otro sería el que tendríamos aquí. Estos son los focos de la elipse, este es el eje menor, estos son los focos de la elipse, y ahora simplemente tomando como medida la distancia que va de este punto a este, pues esa medida la vamos a poner aquí en figura aparte, y nos da esta medida, la hemos puesto aquí, hemos hecho aquí una circunferencia de ese radio, y hemos puesto esta circunferencia, esta la hemos trasladado aquí, para simplemente lo que es trasladar la medida del eje mayor, que sería del semieje mayor, perdón, que es este segmento, para trasladarla ahí. Y ahora simplemente prolongamos y tendríamos aquí ya los focos y la medida del semieje mayor, y por tanto esto sería la perspectiva caballera de esa circunferencia, que como se ve es una elipse en la que el eje menor es perpendicular, es paralelo, perdón, al eje Y, y el eje mayor es paralelo al eje Y, y la medida del eje mayor es tal que la distancia del centro al foco es el radio de la esfera reducido por el coeficiente de reducción. En este caso hemos puesto una caballera de reducción 0,5. Ya se sabe que toda caballera tiene un dato de partida que es el coeficiente de reducción. Entonces hemos hallado esta medida, la distancia del foco al extremo, que equivale al semidiámetro mayor. De modo que esta medida la hemos puesto aquí a continuación, hacia un lado y hacia otro. Tenemos el otro eje y ahí tendríamos ya la perspectiva caballera de la esfera. Si quisiéramos tener, aprovechando ya que tenemos esto, las proyecciones de esa esfera sobre los planos coordenados, tenemos sobre el plano XZ, tenemos aquí la circunferencia en verdad magnitud, y ahora sobre el plano XY sería llevar el radio para acá en un sentido y en otro, a partir del centro, y en esta línea, si ahí variamos, como es paralela al eje Y, llevaríamos el radio reducido, es decir, 0,5. De modo que aquí ponemos esas paralelas y hacemos este paralelogramo, de modo que este diámetro y este otro es una pareja de diámetros conjugados. Dibujaríamos con esa pareja la elipse
representativa de la proyección horizontal o proyección sobre el XY de la esfera. Si quisiéramos, que lógicamente va a ser una circunferencia, pero dibujada con la reducción correspondiente, dado que este plano XY es un plano que no está en verdad de magnitud, a diferencia del XZ. Haremos otro tanto con el plano vertical de la izquierda. Proyectamos, llevamos el radio hacia arriba, puesto que esta línea es paralela al eje Z, que está en verdad de magnitud, y ahora por este punto haremos paralela a esta dirección, o simplemente llevaremos esta misma medida reducida según esta dirección. Haríamos esa medida y llevaríamos aquí por paralelas, trazaríamos las tangentes en los extremos, esto sería una pareja de diámetros conjugados de esta proyección sobre este plano, y ahí tendríamos la proyección sobre el plano IZ en esta caballera. Luego teníamos la perspectiva, que es esta elipse, la proyección sobre el XZ, la proyección sobre el XY y la proyección sobre el IZ. Vamos a aprovechar para, bueno, ya que estamos aquí dando una explicación bastante detallada de esto, vamos a ver una cosa. Nosotros esta elipse que hemos dibujado aquí, la hemos dibujado partiendo de una pareja de diámetros conjugados. Ya sabemos que siempre que se pueda, o bueno, muchas veces nos lo autoimponemos, el definir la elipse mediante sus ejes. Obsérvese que aquí en la perspectiva la hemos definido mediante sus ejes. Parece que es un método más elegante y que hay métodos, o sea, procedimientos gráficos de obtención de puntos, digamos, más exactos cuando tenemos los ejes, aunque también con diámetros conjugados se puede hacer. Entonces vamos a ver una afinidad que existe entre esta elipse representativa de la proyección sobre el XY y la circunferencia real. Y vamos a ello a hablar de la afinidad oblicua que existe. Bien, hemos trasladado la elipse que teníamos en el XY, la hemos trasladado aquí a esta figura y vamos a hacer el abatimiento del plano XY sobre el plano del cuadro. Ya se sabe que este es el eje de abatimiento y que existe una afinidad entre la perspectiva caballera de una figura situada en el XY y su verdadera magnitud obtenida en el abatimiento. Bien, nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser marcar la dirección de afinidad. Pondremos en el eje Y abatido, que es prolongación del Z, la medida real, y esa medida reducida, es decir, a la mitad, en función de la caballera que estamos haciendo, la llevaríamos en el eje Y proyectado. De modo que tenemos aquí, pues como se puede ver, una cierta medida y aquí en este la mitad. Entonces, uniendo este punto con este, tenemos la dirección de afinidad que existe entre la perspectiva caballera de una figura situada en el plano XY y su abatida. Nosotros vamos a arrastrar en el abatimiento el origen, el centro de la circunferencia. Para ello hacemos una paralela al eje Y. Luego por el eje Y abatido va a ser la prolongación del Z, puesto que abatimos sobre el XZ, sobre el plano del cuadro. Por este punto haríamos una vertical y ahora por el centro haríamos una paralela a esta dirección, que es la que liga las medidas reducidas con las medidas reales, y tendríamos ya el centro de la circunferencia en el abatimiento. Dibujamos la circunferencia de radio, el mismo que teníamos en la figura inicial, y ahora vamos a establecer una afinidad entre esta circunferencia y esta elipse, porque lo que queremos es hallar, ya digo, los ejes de esta elipse. Ya digo que la teníamos obtenida anteriormente, definida mediante una pareja de diámetros conjugados, pero ahora nos imponemos obtener los ejes de esa elipse. Y así aprovechamos para recordar cómo se obtienen los ejes de una elipse en una afinidad oblicua, de modo que este punto y este es la pareja de puntos afines y este es el eje de afinidad. Pues el procedimiento es el siguiente. Trazamos por el punto medio del segmento definido por el punto este y su abatido, hacemos la mediatriz. Esa mediatriz nos corta al eje de afinidad, que sería el eje X, en un cierto punto. Con centro en ese punto vamos a dibujar una circunferencia que pase por estos dos. Lo que buscamos, vamos a dibujar esa circunferencia, lo que buscamos ¿qué es? Obsérvese que este es el centro. Pues buscamos un punto, una pareja de puntos en el eje de afinidad, que sería el eje X, tales que, al unir con este punto y con este, en ambos casos se formen parejas de rectas perpendiculares. ¿Por qué? Porque sabemos que para tener una pareja cualquiera de diámetros conjugados en la elipse, tenemos que partir de una pareja cualquiera de diámetros perpendiculares en la circunferencia. Pero si queremos que sean perpendiculares en la circunferencia y perpendiculares en la elipse, porque, claro, al buscar que sean ejes, tienen que ser en la elipse, tienen que ser perpendiculares en la elipse. Luego, entonces,
este punto de corte con el eje X y este otro que va a ser el de corte con la prolongación, esos dos puntos, son dos puntos que están en el diámetro de esa circunferencia, que es una circunferencia que pasa por este punto y por este. Lo cual significa que este punto unido con este y este punto unido con este, como este es el diámetro, forman dos rectas que constituyen 90 grados. Y este punto unido con este y este punto unido con este forman otra pareja de 90 grados. Con lo cual vamos a tener ya aquí, observamos que esta es la pareja de diámetros perpendiculares en la circunferencia. Ya digo que al ser esto el diámetro de una circunferencia cuyo centro está aquí, al unir con este punto y pasar esta circunferencia por este punto, las rectas que se obtienen al unir este con este y este con este son dos rectas perpendiculares. Como este punto tiene por afín a este, y estos dos puntos son dobles, puesto que el eje de afinidad es el eje X, sabemos que al unir estos dos puntos con este, que es el afín del centro, formamos en la elipse dos rectas perpendiculares también. Y entonces ahora vamos a quitar algunos elementos para que no nos complique mucho la vida. Y entonces, por ejemplo, vemos que esta línea, que corresponde a la prolongación de este diámetro de la circunferencia, su afín, ¿cuál es? Este punto es doble y como pasa por este punto, su afín sería unir este punto con este. Luego esta línea es la afín de esta. Y ahora simplemente por este punto y por este hacemos paralela a la dirección de afinidad, que es esta que teníamos aquí, y tendremos los dos puntos extremos de uno de los ejes de la elipse. Aquí hemos borrado la elipse para que no nos incordie. O sea que al haber hecho esto el diámetro, y al ser este punto doble y este punto doble, pues este punto unido con el centro define esta recta. ¿Y su afín cuál es? La que tenemos al unir este punto con el centro de la elipse, con lo cual esta línea es afín de esta. Y ahora este punto, que es un punto exacto de la circunferencia, haremos una paralela a la dirección de afinidad, que es esta de aquí, y tendremos el extremo de un diámetro, de un eje de la elipse, y haciendo por aquí una paralela tendríamos el otro. Otro tanto haremos ahora al unir este con este, que tenemos aquí este punto y este, que son extremos en la circunferencia del diámetro perpendicular. Por los afines de estos dos puntos los obtendremos simplemente. Ahora habrá que unir este punto con el centro de la elipse mediante una recta y quitamos líneas para no incordiar. Y ahora, tanto por este como por este, haremos paralelas a la dirección de afinidad y el corte de esas dos paralelas con la línea que acabamos de dibujar nos determina aquí el otro eje, y esto son la elipse anterior definida por ejes. Esta es la elipse anterior definida por ejes, que era el objetivo que buscábamos en la resolución del caso. Y ahora habíamos copiado aquí anteriormente la elipse inicial que teníamos nosotros. Y ahora la vamos a trasladar y vamos a ver si exactamente esta elipse se confunde con esta, cosa que tiene que ocurrir. La vamos moviendo y la vamos trasladando hasta aquí y vemos que al depositarla con el centro sobre esta es exactamente la misma. Por tanto, es una misma elipse definida por una pareja de diámetros conjugados, que es lo que hicimos en la explicación anterior, o esa misma elipse definida por ejes. Cuando yo quiero una circunferencia situada en el XY, que sabemos que su perspectiva es una elipse, pues simplemente aplico la afinidad existente entre esa circunferencia, entre esa elipse que voy buscando, representación de la circunferencia, y la circunferencia del abatimiento, que es la que tengo en verdadera magnitud, habiendo abatido alrededor de este eje sobre el plano del cuadro. Obsérvese que esta elipse que hemos venido moviendo por aquí es la que inicialmente habíamos pasado de la construcción inicial hecha hace unos momentos, y si la traemos aquí, obsérvese que cae perfectamente superpuesta sobre la que acabamos de obtener, pero la segunda que hemos obtenido está definida mediante sus ejes y la anterior estaba definida mediante diámetros conjugados. Que era esta que teníamos aquí, es la que habíamos traído aquí, que corresponde a esta que hemos copiado aquí.